Muy buenos días. En la mañana de hoy vamos a conversar sobre una palabra que es muy mal utilizado tanto por criminalistas como abogados. Nos estamos refiriendo a la palabra indicio, una palabra que por supuesto tiene mucha aplicación desde el punto de vista de la investigación criminalística, en nuestro caso de siniestro. Un indicio va a ser todo aquello que se va a convertir después de ser considerado como un rastro, un hallazgo o una señal visible, mientras estamos aplicando nuestro patrón de rastreo y búsqueda en el escenario siniestrado en un medio de prueba indirecto. Pero el indicio tiene dos elementos a saber. El primero de ellos es un hecho indicador conocido, o lo que se conoce también como hecho indiciario, que es el que indica, el que está señalando hacia un hecho desconocido. Señala en una dirección, es el dedo que apunta, por supuesto, hacia un hecho desconocido. Entonces, eso es lo que trae tanta confusión entre criminalistas y abogados, que no entienden que el vocablo indicio viene del latín indicium, que quiere decir acción o señal que señala o da a conocer lo oculto. Es un hecho desconocido, al cual se llega, por supuesto, a través de un hecho conocido. Y ese hecho conocido es el hecho indicador que siempre vamos a conseguir como rastro o como señal. Imaginemos un rastro de gasolina mientras estamos aplicando nuestro patrón de rastreo, de rastreo y búsqueda. Esa señal de posible gasolina no es más que eso, un rastro, un hallazgo. En el momento en que yo colecto mediante macerado de sano esa muestra significativa y la envío al laboratorio, ya se me está convirtiendo en una evidencia física que está bajo cadena de custodia. Cuando el laboratorio me confirma que sí, que efectivamente es gasolina, ya se me está convirtiendo esto en una prueba indiciaria, Tengo un hecho indicador conocido donde las pruebas me confirmaron que es efectivamente gasolina. Entonces, eso es una prueba indiciaria que me conduce a qué? Hacia un hecho desconocido. Es una prueba circunstancial, indirecta. ¿Por qué? Porque hay que concatenarla o completarla con la otra parte, que es quién colocó esa gasolina en ese lugar, para que el tetraedro de la criminalística se pueda comprobar, que es la relación el que quema con lo que quemó y lo que se quema. Entonces, ese hecho indicador conocido, que es la gasolina, a través de un proceso de razonamiento inductivo-deductivo, que es el proceso mental, lógico y del método científico que tiene que aplicar el investigador criminalista, me va a conducir entonces a los posibles o el posible sospechoso que irrigó esa mancha, ese acelerante allí. Entonces es importante, por supuesto, que no tengamos confusión con esto, ya que la prueba indiciaria es una prueba indirecta, es una prueba circunstancial, y si bien es cierto, por supuesto, que muchos jueces en Venezuela han sentenciado en base a esta prueba indiciaria, no menos cierto es que esta, sin ese método deductivo que nos permita compaginar otros hechos, la misma, por supuesto, carece de fundamentación. Tan es así que imaginémonos que arrollan a un niño en una carretera solitaria y el conductor se da la fuga. Un buen investigador criminalista, con ese rastro que queda allí en el pavimento, es capaz, utilizando la ciencia, microanálisis, etcétera, de averiguar el tipo de caucho y la velocidad a la que se desplazaba ese vehículo, incluso el tipo de vehículo que arrolló ese niño. ¿Partiendo de qué? De un hecho indicador conocido, que es la marca de frenado que quedó en el pavimento, que lo va a conducir a través de un proceso de razonamiento inductivo-deductivo, que no es más que método científico, hacia el vehículo que pudo haber arrollado ese niño, la velocidad que llevaba, etcétera.
Entonces, de la misma forma, si nosotros localizamos un escenario siniestrado y los de cobre fundido, ese hecho indicador conocido nos llevará entonces mediante razonamiento inductivo deductivo a la verificación en laboratorio para ver si esas fundiciones de hilo de cobre se debieron a las temperaturas ambientales del incendio o provinieron de un fenómeno eléctrico tipo cortocircuito. Entonces es fundamental que esto lo tomemos muy en cuenta para evitar los diferentes tipos de sesgos que muchas veces contaminan nuestra investigación por confundir un hallazgo, un rastro con un indicio, cuando sabemos que este tiene dos elementos a saber, que como hemos dicho, es el hecho indicador conocido, que es la señal física, el hallazgo que está allí en el sitio del suceso, y que a través de un proceso de razonamiento intelectivo, inductivo, deductivo, nos está señalando hacia un hecho desconocido. Entonces, el indicio tiene dos elementos: el hecho indicador conocido, que es el rastro de la señal que aparece en el sitio del suceso, y el hecho desconocido, hacia donde apunta el mismo por un proceso de razonamiento inductivo, deductivo. Es todo por hoy. Feliz día. Gracias.